Buenas tardes, soy la doctora Stephanie Martínez Hernández y el día de hoy haremos un análisis sobre el título 9 de la Ley Federal del Trabajo. No sin antes me gustaría agregar que el día de mañana se conmemora el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, el día 28 de abril. Promueve la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Haciendo énfasis en adoptar una cultura de seguridad y salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas en el trabajo. Se debe reconocer el gran reto que supone para todas las personas en todo el mundo combatir la actual pandemia sobre el COVID. Me gustó agregar esta introducción ya que es muy relevante para el tema que vamos a tratar hoy, que es el título 9 de la Ley Federal del Trabajo. Se le conoce como riesgo de trabajo y lo podemos encontrar en el artículo 473. Son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo. Accidente de trabajo, lo podemos encontrar en el artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador, ya sea directamente desde su domicilio al trabajo o del trabajo a su domicilio. Por lo tanto, para que exista un accidente, se debe tener en consideración dos cosas: que el trabajador sufra una lesión corporal. Se entiende por lesión a todo daño causado por una herida, por un golpe o una enfermedad, y que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que existe una relación de causalidad directa entre el trabajo y la lesión. Según la OIT, a diario ocurren cerca de 868,000 accidentes de trabajo, de los cuales aproximadamente 1,100 suceden en México. En la mayoría de los casos, los accidentes de trabajo pueden ser generados por dos causas. Una, por condiciones peligrosas, es decir, maquinaria, herramientas, instalaciones en mal estado, y otra por los actos inseguros, es decir, no utilizar el EPP, el equipo de protección personal, adecuado. Les voy a dar 3 ejemplos de accidentes de trabajo. En los sectores que particularmente yo he visto mayor accidentes de trabajo son en el sector de la construcción, la industria y la agricultura. Se registran mayor números debido al uso de maquinarias muy pesadas y peligrosas, que esto aumenta el riesgo de un accidente. Por ejemplo, en la industria, atrapamientos que producen aplastamientos e incluso amputaciones provocados por el mal uso de la maquinaria. En el área de la construcción podemos ver caídas de alturas elevadas, otras lesiones como golpes, cortes, heridas provocadas por el material que ellos utilizan, y el sobreesfuerzo muscular. Ya ven que cargan muchas cosas muy pesadas, entonces pueden tener fatiga física y ellos requieren una constante actividad física, entonces son más frecuentes que provoque tendinitis, lumbalgias, etc. En el área donde yo trabajo es el área de oficina. Ahí particularmente podemos ver lesiones por malas posturas, es decir, la gente la mayoría del tiempo está en una mala postura sentado, entonces se ven lumbalgias, lesiones en el cuello, en los brazos, inclusive caídas de las escaleras. Ahora bien, ¿a qué se le conoce como enfermedad de trabajo? Lo podemos encontrar en el artículo 475. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Las leyes que regulan a las enfermedades del trabajo son dos: la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Son consideradas enfermedades de trabajo las que determina la Ley Federal del Trabajo en su artículo 513 y considera 161 enfermedades como enfermedades de trabajo. Estas las agrupa en grandes grupos, es decir, les voy a mencionar 3 grupos, que son neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares, que son producidas por aspiración de polvos y humos de origen ya sea animal, vegetal o mineral. Aquí podemos encontrar afecciones debidas a inhalación de polvos de madera, por ejemplo en carpinteros, en trabajadores de la industria del papel. La silicosis la podemos ver en mineros, en personas que trabajan en carreteras y empresas. Y las dermatosis son otro grupo, son las enfermedades de la piel. Las dermatosis por exposición a bajas temperaturas las podemos ver en personal que trabaja en la manipulación del hielo y productos de refrigeración.
Otro grupo importante son las oftalmopatías profesionales, es decir, las enfermedades del aparato ocular. Estas pueden ser producidas por polvos y agentes físicos, químicos, biológicos. Aquí vemos el grupo de las conjuntivitis por gérmenes patógenos. Estas se presentan en médicos y enfermeras con motivo de la práctica de su profesión, es decir, a mí me ha pasado muchas veces. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de exclusión de los riesgos de trabajo? Esto lo podemos ver en el artículo 488. El patrón queda exceptuado de las obligaciones en los casos y con ciertas modalidades, como si el accidente ocurre cuando el trabajador está en estado de embriaguez. 2. Si el accidente ocurre si el trabajador está bajo acción de algún narcótico o droga, salvo que ésta tenga una prescripción médica y que el trabajador haya puesto en hecho de conocimiento del patrón y le hubiera presentado la prescripción. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Y 4. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o algún intento de suicidio. El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. Pero, ¿en qué casos no se libera el patrón de la responsabilidad del riesgo? Esto lo podemos encontrar en el artículo 489. No libera el patrón de la responsabilidad que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. Que el trabajador ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. Esos son los 3 casos. En caso de una IPP, de una incapacidad permanente parcial, ¿qué porcentaje recibe el trabajador de su salario mientras se encuentra incapacitado? Lo vemos en el artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una IPP, la indemnización consistirá en el pago del tanto porcentaje que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Por lo tanto, se tomará el tanto por ciento que corresponde entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Bueno, muchas gracias, les agradezco su atención. Por mi parte es todo. Saludos. Pero si lo hiciste en menos.